Oremos, Padre, gracias por este día en que podemos conocer de tu palabra y ese privilegio que yo tengo por medio de tu Espíritu, también por medio de tu misericordia, Señor, el poder ser el quien la traiga en esta mañana. Por eso ruego que sea Él quien me guíe, Señor, que sea tu Espíritu también ayudándonos a guardarla en nuestros corazones, Señor, y que sea Él guiando, Señor, esta parte. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Me pareció un poquito, yo le decía a mi esposa cuando estaba mirando la predicación, como no sencilla por un lado, pero difícil por otro. Porque muchas de las cosas, los que llevamos tiempo en el Evangelio de Jesús, ya las conocemos. Pero condensar, como, no sé, tratar de ponerla, de crearla o de escribir a Jesús a veces es difícil porque nos quedamos cortos. Ese es como el desafío. Y tenemos, pensémoslo así como, hay dos cosas. Hay algo que se llama un microscopio y algo que se llama un telescopio, ¿sí? No es lo mismo, se parecen, pero es lo opuesto, ¿no? ¿Qué hace un microscopio? Vuelve grande, o sea, grande para que mi ojo pueda ver algo pequeño. Sí, yo no puedo ver bacterias en mis dedos, pero tal vez con un microscopio, sí. Bueno, pero cuando hacemos este tipo, en este caso yo pensaba en un telescopio. ¿Qué hace un telescopio? Y hay telescopios inmensos, ¿no? Que llevan porciones del universo y tratan de no volverlas pequeñas, no, pero para que uno las pueda ver por un lente, ¿sí? Yo no puedo mirar al cielo y ver Júpiter. Y inclusive microscopios ahorita llegan más lejos, ¿no? Y ese es como el desafío en esta mañana, poder ver a Jesús. No era, no, pero nosotros cada 8 días estamos hablando de Jesús. Y voy a hacer esas preguntas de predicador que a veces uno dice como que, ¿qué hago? Si respondo sí, él va a decir que no. Si respondo, ¿no han visto esas preguntas de predicador? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿conocen a Jesús? No respondan por eso mismo, ¿no? ¿Conocen a Jesús? No. Levante la mano quien conoce a Jesús. Pero va a decir, no conoces a Jesús bien. Sí, entonces esas son las preguntas de predicador que yo les digo sí o digo no, porque si digo sí me va a decir, no conoces bien a Jesús. Sí conocemos a Jesús, obviamente, sí, los que hemos, de pronto si alguien viene por primera vez, no veo, pero pues de pronto no ha conocido, esa persona no ha conocido a Jesús, nosotros ya llevamos años conociendo de Jesús, pero podemos concordar o estar de acuerdo en que nos falta conocerlo. Y cuando estemos en su presencia, yo no sé, yo creo que yo voy a decir lo que dijo Job: de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven, y no sé, eso va a ser algo impresionante. Y eso digo, pues eso es difícil, no puedo, al describir al Señor Jesús, es difícil poder ponerlo como realmente Él es. Pero bueno, es lo que vamos a intentar. Ojalá, como diga, el calor no nos afecte mucho. Y es que este tema de esos 3, creo, predicaciones más o menos. No, la siguiente es diferente. Pero estas que hemos hablado de Jesús específicamente. Hace 8 días hablábamos de Jesucristo Dios, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de Jesucristo hombre, ¿sí? Que no deja de ser Dios. No es uno, es el otro, es el mismo, pero vamos a hablar de su parte física, de su parte corporal. Y quiero pues que hagamos como ese link entre lo que Alfonsito nos predicaba hace 8 días, y no sé si se dieron cuenta y fueron juiciosos, hubo varios versículos, muchos. No sé, Alfonsito preparando eso, anota versículos. No fue la excepción acá, hay muchos versículos en este tema. Entonces, tratamos, yo sé que Alfonsito, tratar de condensar eso es un poquito complicado porque estamos hablando de Jesús, de su vida en la tierra. ¿Sí? Entonces uno de los versículos, digamos, que traigo de hace 8 días para conectar con este es el de Juan 1:14. Entonces a la antigua, ¿no? Busquemos en la Biblia Juan 1:14, y es un verbo muy conocido, ¿no? Y dice, ¿y aquel verbo? Lo conocemos, ¿cierto? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y vuelvo con la pregunta, ¿conocemos a Jesús? Sí. ¿De pronto lo conocemos como Juan está hablando? Lamentablemente no.
¿sí? En ese tiempo no habían cámaras, por lo menos para haber visto una foto real. Un video de un milagro, por lo menos. Pero ellos tienen este privilegio y nadie se los va a quitar. ¿Sí? Qué chévere. De estas personas que lo vieron, que vieron a Jesús. Sí, habitó entre nosotros. Ay, mire, yo estuve en la misma casa que él estuvo. Lo más cerquita es ir a Israel y mirar, ay, por acá estuvo. Sí, visitar varios pueblos. Ay, por aquí estuvo. Es lo más cerquita. Ellos dicen, sí, por aquí estuvo y yo estuve con él. Habitó entre nosotros. Y no solo que vi a alguien famoso, todos hemos visto a gente famosa. Y vimos su gloria. O sea, no era cualquier persona. Gloria como la de quién, no de cualquier famoso, no era Messi. ¿Sí? Del único hijo del Padre, el unigénito hijo del Padre. El único hijo, pues directamente del Padre, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. Entonces vamos a hablar digamos, varios aspectos de quién era este Jesús glorioso, este Jesús que vio Juan, los discípulos y muchas más personas. Y vamos a ver diferentes partes de eso. Entonces lo primero que tenemos que notar es, y yo hago una pregunta, ¿cómo Jesús hizo hombre? O no, me la hago a mí, no me la van a responder porque conocemos la pregunta, ¿sí? ¿Cómo Jesús se hizo hombre? Se hizo hombre de una manera natural, se hizo hombre de una manera como muy normal, digámoslo así. Ahí está Vivi, bien barrigona, ¿sí? Esperando a su bebecito, ¿sí? Así estaba Jesús en una barriga, en este caso de María, ¿sí? En este momento, la Virgen María, ¿sí? Esa parte también era súper importante. Primera pregunta, ¿por qué se tuvo que meter en una barriga? ¿Sí? Y estar 9 meses desarrollándose como cualquier otro humano. ¿Por qué? Ahorita les digo que no es, la pregunta viene de un por qué, ¿no? Pues por normal, porque tenía que hacerse hombre. Ahorita les voy a demostrar que él pudo haberse hecho hombre sin haber nacido. Ahorita les voy a mostrar, sí. Pero no, tenía que hacerlo. O sea, no era una opción. Estaba la opción, pero él tenía que hacerlo. ¿Sí? ¿Y por qué tenía que hacerlo? ¿Y por qué no lo hizo de otra manera? Y en Mateo 1, del 1 al 20, y estos temas están chéveres de Jesús, porque ¿qué se acerca? Ya viene la Navidad, ¿sí? Entonces ya se acerca la Navidad. Entonces cuando celebramos la Navidad, podemos tener una visión, ¿sí? De Jesús, que eso es lo que celebramos, más que los regalos, que los buñuelos. Entonces esto nos habla por ejemplo, aquí estamos hablando del nacimiento, y aquí pues un nacimiento, no solo una gestación, un bebé aquí formándose, sino un nacimiento virginal. ¿Sí? Entonces, y dice Mateo 1, del 20 al 23, y pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, bueno, José, después de haberle aparecido a María, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ah, bueno, no fue tan normal. Es decir, no hubo una relación entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Entonces ahí faltó algo, ¿no? Y dice, no, es del Espíritu Santo. De alguna manera, el Espíritu Santo concebió a este bebé, o lo puso allí, si no sabría cómo decirlo bien. Y dará a luz un hijo, llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso tiene que ver con ese propósito. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esa es la forma en que el Señor decidió hacerse hombre. Bueno, listo. Entonces aquí decimos, primero, ¿por qué tuvo que hacerse bebé? Segundo, ¿por qué no pudo haber nacido de José? ¿Y qué tal hubiera nacido y no hubiera cometido pecado? Ustedes van a decir, eso es imposible. Resulta que el mundo tiene una filosofía, olvidé el autor, pero dice, el hombre, que es falsa, ¿no? Lo que va a decir es totalmente falso. Dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces una persona puede decir, Jesús hubiera podido haber nacido de María y José, nace un bebé bueno, guardar todos los mandamientos, no haber pecado y hubiera sido el Cristo igual, se hubiera sacrificado
por nosotros. Y aquí la respuesta a este dilema era ¿por qué no pudo haber sido por medio de José? Resulta que, como les dije, eso es falso. No nacemos buenos. Y no descarto todos los versículos porque tengo hartos. Santiago habla de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El pecado natural. ¿Sí? Desde que nacemos traemos con nosotros ese pecado. Uno ve un niño de 2 años, yo no he tenido hijos, pero los que han tenido bebés saben que ellos a veces pueden ser bastante pecaminosos, pecadores. ¿Sí? Cogen el juguete y se lo estrellan al hermano en la cabeza, eso no viene de un corazón bondadoso. O le quitan algo, eso es un ejemplo de pronto de egoísmo, o más de egoísmo, de centrarse en... O sea, desde temprana edad se evidencia nuestra concupiscencia, que nadie necesariamente, obviamente la sociedad influye, pero que no necesariamente es directamente de la sociedad, sino de esa naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa prácticamente está en nuestros genes. Y podríamos concluir que ese pedacito, ese gen, viene de ¿qué? ¿Del hombre o de la mujer? Del hombre. Tanto así que las mamás, cuando tienen sus bebés, su bebé está en la barriga, su bebé toma los nutrientes de su mamá, tiene los genes de su mamá, pero sin embargo no es el mismo cuerpo, no es la misma persona. ¿Sí? Yo soy O positivo, mamá, ¿su merced es? Sí, O negativo, ¿sí? No tenemos ni siquiera la misma sangre. ¿Sí? Entonces Jesús tenía que hacerse hombre, hacerse bebé, pero sin contaminarse del gen del pecado. ¿Sí? Por eso era obligatorio mandatorio, obligatorio, no podía ser de otra manera que él naciera como parte del hombre, parte de la generación de hombre, pero sin el gen del hombre, sin el gen que pone el hombre, que pone el papá, que es la concupiscencia. Y vemos que no solo en su nacimiento nuestro Señor Jesús fue sin pecado, porque Él venía a una misión, ¿sí? A ser emprendedor, ¿sí? A tener todo bien, a ser un ejemplo de una persona famosa, a obedecer al Padre, ¿sí? Y el Señor Jesús, vamos a ver más adelante también el potencial que inclusive en su cuerpo Él tenía como Dios, pero Él pudo teletransportarse, porque Él lo hacía inclusive después de la resurrección y todo, pero Él contuvo mucha de su gloria. Juan dice que vimos su gloria, pero Él contuvo mucha de esa, porque Él estaba enfocado, ¿sí? Primero en guardar la ley para cumplir una misión. Juan 19, 4, 6. Entonces, no solo en su nacimiento, sino en su testimonio como hombre. Nadie, estoy poniendo como un ejemplo de muchos que hay en los evangelios, por la cuestión del tiempo y eso. Por ejemplo, en el caso de Pilato. Dice aquí, entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os traigo fuera, después de que pedían que a Jesús se le crucificara, y Pilato no entendía, porque él decía, no entiendo, porque ustedes no entienden. Dice aquí, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros, crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Y como les decía, este era un ejemplo de una persona, de un evento importante, pero de varias personas que decían, no, yo en él no hallo ningún delito. El justo por los injustos, ¿no? Y esa era la misión del Señor. Entonces, y no solo delante de los hombres, o sea, en su genética, en su forma humana, él no tenía concupiscencia, en su testimonio con los hombres no tenía pecado, y delante del Señor, mucho menos, porque qué tal uno dice, no, hay muchos que se creen buenos, hoy en día, ¿no? Muchos líderes de otras religiones, o inclusive de algunas sectas, pero que Dios mismo diga de voz audible, esta persona es perfecta. No ha habido el segundo, porque el primero sí. Y eso está en Mateo 3, 15 al 17.
cuando Jesús se iba a bautizar, y es interesante porque él tenía que cumplir también esta parte del bautismo para darnos ejemplo del bautismo, pero aquí había algo que él no podía hacer. Es decir, cuando nos bautizamos, morimos ¿a qué? A los pecados. Él lo hizo como un ejemplo, pero él no, esa parte no la estaba haciendo él en sí, literalmente hablando. ¿Sí? Y aquí vemos que inclusive Dios, yo creo que él habló como para aclarar eso. O sea, él se está bautizando, pero él no es que se bautice por sus pecados. Porque el resto, ese era el discurso de Juan, ¿no? Arrepiéntanse y bautícense. Y llega Jesús y dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, y eso lo entendía Juan. Yo, ¿por qué te voy a bautizar a ti? Tú no necesitas bautizarte. Dice, no, déjeme bautizarme, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces, Juan le dejó, bauticémoslo entonces. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si Jesús era tan bueno, ¿por qué él le caía tan mal a la gente? Sí, y esto también habla de la iglesia, ¿no? Si nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, el mundo nos va a aborrecer. ¿Sí? Entonces por eso no se nos haga tan raro. Bien, entonces hablando de su cómo se hizo el hombre. Ya aclaramos por qué él no podía nacer de la semilla del hombre en sí, de un papá humano. ¿Sí? Esto ya lo aclaramos. Pero también yo les había dicho, Jesús, de hecho, ni bebé se tuvo que haber hecho, o sea, técnicamente hablando. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. No vamos a buscar este pasaje. En Génesis 18 es una historia larga cuando está Abraham y Dios le va a dar la promesa de su hijo. Aparecen 3 seres y uno de ellos es el ángel de Jehová. Uno de ellos es Jesús encarnado, no reencarnado, encarnado. Preencarnado, perdón. Preencarnado. Tenemos preencarnado e encarnado, ¿no? Reencarnado es cuando se le encarna una uña 2 veces. Bien, entonces tenemos a Jesús, gracias por esa preencarnado. Él se pudo haber quedado así, ¿sí? Y ahí aparecen esos 3 seres, uno de ellos es Jesús preencarnado. Y Abraham le dice, bueno, tengo que darles de comer. Entonces sacó agua, sacó comida, les lavó los pies. Entonces hay que quitar esa idea que eran como fantasmas. ¿Sí? Le va a lavar los pies, entonces pues si le va a lavar los pies a un fantasma, pues sí, me sigue derecho las manos. ¿No sé si han visto Gasparín? Hay una parte que ellos comen y la comida sigue derecho, ¿no? No fue así. Era físico, se hizo un cuerpo, ¿sí? Se hizo carne y comió. Vamos a ver que comer era una prueba importante de tengo un cuerpo. Sí, eso lo demuestra Jesús en la resurrección. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, pero bueno, uno dice, Jesús pudo haber bajado ya hombre, así como lo hizo con Abraham, y decir, listo, voy a hacer el sacrificio perfecto. Pero resulta que hay reglas. Resulta que en el momento en que pecamos, y hablando de una cuestión de la concupiscencia. Sí, Jesús nació sin pecado, pero hipotéticamente hablando, sabemos que no pasó. ¿Él pudo haber pecado? O sea, sí, digámoslo así. Un ejemplo de eso, Adán y Eva. ¿Cuál era la concupiscencia de Adán y Eva? Ellos no tenían concupiscencia. Ellos no nacieron ellos nacieron de Dios. Sí, directamente también, sin pecado nacieron, pero ellos pecaron. Entonces vimos cómo Jesús en su nacimiento no peca y en sus obras no peca. Entonces, volviendo aquí a Adán y Eva, ellos pecan y todo este, ¿cómo se diría para no sonar? Todo este, en una historia de ¿qué? Un inicio. Este nudo, este problema que se armó, es precisamente porque antes Satanás dijo, yo tengo que vengarme de Dios. ¿Sí? Yo soy enemigo de Dios, Satanás. Y él creó estos seres para que le adoren. Pues me voy a encargar de ellos. Y en el momento que Adán y Eva pecan, quedó ahí en jaque mate
la cuestión. ¿Quién había pecado contra Dios? El hombre. ¿Quién tenía que pagar? El hombre, ¿sí? Entonces aquí en Génesis 3:15, aquí, yo no sé cuando Dios dice esto a la mujer, al hombre y a la serpiente, de pronto la serpiente dijo, no, ya gané, porque esto no lo va, ¿quién va a poder hacer esto? Dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, o sea, tu descendencia, y la descendencia tuya. Y ella, o sea, esta descendencia, o sea, esa persona tenía que descender del hombre, no podía bajar del cielo. ¿Sí? Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces ya le pusieron a Satanás ahí, va a venir esta persona de la descendencia humana a herirte en la cabeza. Por eso fue que cuando llegó por ejemplo, un Moisés, muchas veces Satanás, él quedaba así como que, uy, ¿aquí qué pasó? De pronto es él, matémosle. Sí, ven como él intentaba matar a muchos niños que como que prometían ser este libertador, porque Moisés fue ese libertador en cierta medida, una sombra del verdadero. Entonces, estas cosas bastante interesantes de la santificación del Señor. Y estas profecías, pues, se cumplen, ¿no? Se cumplen en nuestro Señor Jesús. Por eso era importante que Él naciera siendo bebé para compartir esa descendencia humana, pero que no fuera contaminado con la concupiscencia. Muy bien. Entonces, también en Filipenses 2, 6 al 8, y vimos aquí lo que yo les decía, su misión, la misión del Señor, y era el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, este lo conocemos, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y como vemos en Génesis, está casi misión imposible que se plantea acá. Dijo Satanás, no, Satanás dijo, no, pero ¿quién va a ser? Porque si es un hombre van a ser pecador igual. Pero en Filipenses vemos cómo se cumple esta misión tan imposible para el hombre, ¿no? Pero posible para Dios. Bien, entonces tenemos las profecías, tenemos el nacimiento del Señor, tenemos muchos de los nombres de Jesús nos dicen quién era Él. Hagamos díganme, no sé, nombres como se le llaman a Jesús en los evangelios. ¿Pueden hablar? Rabí, el maestro, Emanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios. Hay uno parecido, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, muy bien. Ajá. ¿Y su nombre? Bueno, Emanuel, pero Emanuel viene de ¿qué otro nombre también? Jesús, ¿qué significa? El Señor es salvación. El Cristo o el Mesías, que también significan el ungido. Eso creo que alguna vez lo compartía David. Y Emanuel, Dios con nosotros, Maestro. Todos estos nombres nos decían quién era que caminó entre nosotros. Su nacimiento, ¿no? Su infancia, conocemos, pues no vamos a leer esta parte, está en Lucas 2, no lo vamos a buscar, que iban a esta fiesta en Jerusalén y pues tenían bastante familia ellos y los papás estaban ocupados, y eso le pasó a Débora una vez en México. Estaban así harta familia y personas, y algunos, no, Débora está con ellos, y los del otro grupo, no, Débora está con el otro grupo, y ya terminó ahí mezclada y casi la dejan tirar. No. Después ella les cuenta más detalles de la historia. Pero pasó algo parecido, perdón, ya los pobres suegritos están como que, no diga eso, Wilmer, cuando se nos perdió la hija en México. Después le preguntan a ellos, ¿pero les pasó a María y José? Sí, entonces para que no se sientan. Sí, les pasa a María José. Sí. Entonces, pasó parecido, ¿sí? Ellos pensaron que de pronto Jesús estaba con sus primos, con otros tíos, y se devuelven y él queda en Jerusalén. Y ya conocemos la historia, ¿no? Entonces se dan cuenta que Jesús está perdido, vuelven por él,
Y él está allí en el templo con los profetas, con los maestros, hablando con ellos, aprendiendo, ¿sí? Y aquí le dice, cuando les dice, bueno, hijo, ¿por qué nos haces esto? Y les dice, no, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. O sea, él ya estaba enfocado a la misión. Ujú. Su bautismo, como ya veíamos en Mateo 3, donde el Señor afirma que él no tenía pecado, pero lo hace en obediencia. También en ese tiempo que anduvo con nosotros fue tentado en el desierto. Y aquí en la tentación también hay un testimonio interesante, ¿no? Otra vez, en su nacimiento, en su vida, no hubo pecado, ¿sí? En esas dos cosas, Jesús mismo, Dios mismo, el Padre le aprueba. Pero aquí en el desierto, después de los 40 días empezó la tentación. O sea, él ya estaba bastante físicamente agotado, con hambre. Si no fue 40 días desde el principio en tentación, no. O sea, lo cogió mal la tentación, físicamente hablando. Y Jesús no peca, pero si hubiéramos sido nosotros, algo particular del pecado es que uno dice, nadie me está viendo. Y en el desierto, ¿quién me va a ver? Nadie me va a ver, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, sabemos por qué, pero digamos, ¿por qué Jesús no pecó? Sí, sí. ¿O por qué pasó esto más bien? Sí, porque sabemos que él no pecó. Porque fue tentado en el desierto cuando nadie lo estaba viendo. Seguro él llegó y contó, pero nadie lo vio. ¿Por qué? ¿Para testimonio de quién? De nosotros, sí, también, pero ahí directamente del mismo Satanás, de los ángeles, de los demonios. Recuerden que tenemos una multitud de testigos y eso a veces se nos olvida a nosotros. A veces nadie está, ven, te voy a contar algo. Ven, te voy a hablar de esta persona. Ven, voy a hacer tal cosa. Sí, porque no me están mirando. Pero los ángeles lo están mirando. Sí. Y también conocemos que el Señor, bueno, esto es su santidad, también mostró su gloria por medio de sus milagros, ¿no? Resucitó personas. De hecho, si ustedes se fijan, Jesús fue el que, uno dirá, Jesús es el primogénito entre los muertos, pero no, ya habían resucitado, ¿sí? La diferencia es que ellos habían resucitado porque Jesús los había resucitado. Y segundo, resucitaron, pero después se murieron otra vez. Por eso Jesús es el primogénito entre los muertos, porque la muerte, y aquí me estoy adelantando, no podía contenerle porque no era pecador. Como que le llega, es como cuando alguien llega a un CAI y dice, pero ¿qué hace acá? ¿Usted por qué está muerto? Ah, sí, entonces la muerte dijo, no, devuélvase. ¿Sí? Bueno, no sé si es así, me estoy inventando ahí un cuento raro. Pero hizo muchos milagros, ¿no? Revivió personas, sanó leprosos, sanó personas, convirtió el agua en vino, etcétera, etcétera, etcétera. También enseñó cosas sorprendentes. ¿Quién es este hijo del carpintero que dice estas cosas? Porque ponía a los grandes conocedores de la ley, los ponía así, los dejaba callados, no podían con él por sus enseñanzas. Y aparte, pues, de las grandes enseñanzas que nos deja en su palabra. ¿Sí? Entonces, de todo esto son esas glorias que dice Juan que vio, que anduvo con él. Él vio esos milagros y esas enseñanzas y también escuchó de ellas. Entonces, por eso yo digo, tan chévere poder haber visto eso. Chévere haber estado ahí, tal vez, ¿no? Pero lo vemos en la palabra, podemos contemplarlo, por eso la importancia de su palabra. Y en 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21. Bueno, creo que eso ya lo había leído. Pero bueno, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora su resurrección. En 1 Corintios 15, 3 al 8 nos habla un poquito de la resurrección. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas,
y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estamos aquí hablando de una época donde la palabra tenía bastante fuerza. Si una persona dice, vi esto, era muy probable que hubiera pasado. ¿Sí? Y si habían más de 500 testigos, pues él se aseguró de que hubiera bastantes pruebas, ¿no? De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Porque apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, este es Pablo hablando, me apareció a mí. Y después de que, y lo que les decía antes, de que Jesús era el Dios mismo, glorioso, él era prudente en cuanto a mostrar su gloria, ¿sí? Porque él hizo cosas bastante extrañas, digamos, para las leyes físicas, la transfiguración, por ejemplo. ¿Sí? Los que lo vieron quedaron espantados. Y con este mismo cuerpo, sin pecado, ¿sí? Bueno, él les aparecía sobre el mar, ¿sí? Cosas que los espantaban solo al verlo. Y no fue solo ahí, fue también después de su resurrección. Y aquí, en Lucas 24, 36 al 41, algunos dicen que, yo veía aquí una prédica de esto, que Jesús tenía cierto sentido del humor, ¿no? Porque antes de eso pasó lo del camino de Maús, entonces iban andando y pues Jesús puso una manera que ellos no podían, iban dos de los discípulos caminando, que ellos no lo podían reconocer a él, los que conocen la historia. El momento que cenan, ellos se dan cuenta que es Jesús resucitado y él les dice, ¡ay! Un abrazo. No, desaparece, como para poner más suspenso a la cuestión, ¿sí? Y después de esto, dice en Lucas 24, 36 al 41, entonces ellos se devuelven, después de haber visto a Jesús resucitado camino de Maús, mientras ellos aún, se devuelve y habla aquí con los discípulos, no, vimos a Jesús resucitado, y pues no sé si ellos le creerían, no sé, ¿ustedes seguros que lo vieron? Y aquí también uno aprende que cuando uno llega a una casa uno dice, bueno, ¿qué hay de comer? Bueno, eso cuando llego a mi mamá, y bueno, ¿qué hay de comer? ¿Sí? Cuando llego a la casa, bueno, amor, ¿qué hay de comer? ¿Sí? ¿Qué esposas delaten a su esposo? Sí, dicen esos esposos, ¿qué hay de comer? ¿Sí? Por ahí están delatando. Muy bien, pues eso lo aprendimos de la Biblia tal vez, porque aquí llega Jesús y se aparece. Entonces, Jesús se pone en medio de ellos. Sí, esto suena muy normal, pero recuerden que ellos estaban escondidos, también estaban siendo perseguidos y pues reciben este susto también de Jesús. Se aparece en medio de ellos y si no me creen, aquí dice que sí los asustó. Y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Lo que les decía, ¿no? Era un cuerpo. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? O sea, como chistoso. Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, igual que el que estuvo allí con Abraham. Como es que tengo yo, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué dice ahí? ¿Sí están ahí? ¿Tenéis algo de comer? ¿Sí? Entonces, para que no digan que es uno, no, también eso es, sí. Pero entre chiste y chanza, esto de comer, ¿sí? De que mira, aquí están lo que ves, pero eso de comer, como pasó en Abraham, es que mira, estoy aquí de manera física, no soy un espíritu, no soy un fantasma, porque los espíritus, los fantasmas no comen, ¿sí? Bien, entonces aquí vemos, no solo su vida fue bastante interesante, su resurrección, o sea, él no hacía las cosas como así bajo perfil, ¿no? Algunas veces sí, pero no siempre, ¿sí? Y después vemos que el Señor físicamente asciende, ¿sí? Sentado a la diestra del Padre. Eso nos dice aquí en Filipenses 2, 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Bueno, eso ya lo habíamos leído. El 9, por lo cual Dios,
Bueno, entonces Jesús resucita y pasa lo del 9, ¿no? Lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Aunque este no era el pasaje que quería, quería decir que él también está a la diestra del Padre, ¿no? Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo ahora Jesús? Varias cosas, no, son varias las cosas. Intercediendo, me dicen ustedes, por nosotros. Muy bien. Está sentado a la diestra del Padre. También Hebreos nos habla bastante acerca de lo que hace Jesús, ¿no? Es un sacerdote en Hebreos 7, mediador. También la palabra nos dice que Él es un abogado, Él es el pastor, Él es el obispo de vuestras almas. Entonces Él todavía está allí junto al Padre, a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Sí, y también Jesucristo es Dios. También tenemos al Espíritu de Jesús. De hecho es interesante porque la próxima vamos a hablar del Espíritu Santo. Como en Romanos al Espíritu Santo se le dice el Espíritu de Cristo, porque es uno solo, ¿sí? O sea, esas ganas de dividirlo, ¿no? Y aquí tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos al Hijo a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Y digamos que, y vuelvo al principio. Bueno, chévere aquí ver esto en su palabra. No sé si ustedes se lo pueden imaginar, porque a veces es difícil de imaginarlo. Yo no, sí, a veces me cuesta imaginar cómo habría sido todo esto que nos cuenta la palabra del Señor. Pero chévere verlo. Se vería bonito. ¿Quiénes anhelan estar ahí físicamente hablando? Yo lo veo. No, físicamente. Sí, a veces decimos, en la vida Dios nos habla. Dios nos habla por medio de su palabra, pero que nos hable así. Quiero escucharlo. Quiero estar allá. Quiero ver a este Jesús. Inclusive quiero ver a los apóstoles. Quiero ver a David. Quiero ver a todas estas personas, ¿no? Pero cuando vea a Jesús, y tal vez nos acerquemos a Juan y, yo también estoy viendo eso que usted vio. Esa gloria física. Es que eso es lo que nosotros debemos anhelar, ver a Jesús físicamente. Y a veces, y eso me causa como cierta pesadez, porque lo digo por mí, a veces los afanes de este mundo, el pecado, pues no estamos en su presencia físicamente hablando, pues nos toca esperar. Pero ¿cuál es la invitación? A meditar en Él, a buscarlo en su palabra, en la oración, tener esa comunión, que no es perfecta, no estamos con Él perfectamente, pero sí, por eso lo digo con pesar. A veces me meto tanto en mí mismo, en mis frustraciones, en mi pecado, en los afanes de este mundo, y dejo de mirar a Cristo. Dejo de mirar su gloria como la tenemos en su palabra. ¿Sí? Pero debemos estar anhelando eso. Debemos estar anhelando, porque ya Jesús está a la diestra del Padre. ¿Y qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué falta? Fue profetizado, se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó. Yo voy a seguir predicando otra ahorita porque empezó a llover. ¿Qué falta? Que vuelva, ¿cierto? Que vuelva. Y yo lo he dicho varias veces, y yo extraño los finales de los 90s. Más o menos como por el año 98, 99, yo conocí de Cristo. Y en esa época estaba de moda el Armagedón. A puertas del Armagedón. Las películas de Dejados Atrás. Sí, eso, no sé, ¿sí? ¿Recuerdan los que llevan tiempito? ¿Recuerdan? ¿Esa era una película, un documental, algo? Sí. Y uno decía, ya viene, porque eso es lo que falta, que venga. Ya viene. Y uno se animaba y uno decía, voy a servir al Señor, ¿por qué? Ya viene, este Jesús ya viene. Me voy a negar a mí mismo, ¿por qué? Ya viene. Y seguíamos diciendo, ya viene. Y ya viene.
nada que viene. Pero eso está mal, ¿sí? O sea, debemos seguir como al principio. Ya viene, pero a veces pensamos, pero está como demoradito, ¿no? ¿Sí? Pero ¿por qué? No porque nosotros no sabemos, si yo les digo a ustedes, ya viene, mañana viene, pues estoy falso profeta, ¿no? Pero ya viene. O sea, viene que viene. ¿Cuándo viene? No lo sabemos. Pero el hecho de que Él venga, o sea, no sabemos cuándo, pero el hecho de que Él venga nos debe tener ahí esperándole, anhelándole verlo. Y que eso debe cambiar también nuestras vidas. Y quiero terminar con 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, para que vayamos buscando. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y esta primera parte, el 3, es de consuelo, ¿no? No solo para los... Bueno, dice así, el 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, no dejes de pensar en esto, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen? Aquellos que han muerto en Cristo, ¿no? Y mis hermanos, ustedes han pasado por eso, ¿no? Han perdido seres queridos. No ignoren a esas personas que ya están durmiendo, a esas personas que murieron en Cristo, para que no se entristezcan, porque nuestra esperanza no está en este mundo, como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, no es que esta parte de lo que está haciendo Jesús en este momento, no es que, bueno, Jesús resucitó por allá hace 2000 años y lo vamos a volver a ver por allá en el futuro. Y aquí estamos como solitos, a la deriva. No, aquí dice, no ignoren que Él murió y resucitó, pero así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en Él. ¡Wow! Pongan un nombre en la cabeza. Voy a volver a ver a... Bueno, además de Jesús, pero qué bonito, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, aquellos que no hayan muerto cuando Jesús vengan, dice aquí, no pereceremos a los que durmieron o murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel, con voz de arcángel, perdón, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego, nosotros los que vivimos, si estamos ahí, eso pues lo mencionó Fabio hoy, los que hayamos quedado, chévere, si somos nosotros, si no, pues también, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esta no es la segunda venida, ¿no? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por lo tanto, alentaos, Él ya viene, los unos a los otros con estas palabras. Él ya viene, Él vuelve. También van a ver a esos que ya murieron. O sea, lo que viene es bueno, porque digo que no es la segunda venida. Bueno, aquí hay bastantes, en cuanto al orden, hay como bastantes... No sé si decir desacuerdos pero bueno, si queremos ver, no lo vamos a ver ahorita, Apocalipsis 19, 20, 21, 22 nos da una idea del orden de estos eventos. Al parecer, aquí nos dice que Él viene en las nubes, no es la segunda venida porque Él no va a venir, es decir, no va a tocar tierra. Este es Él, el que nosotros conocemos como el arrebato, el arrebatamiento. El arrebato es lo que le da a alguien... El arrebatamiento, ¿sí? Pero eso nos toca a nosotros. Después de eso, aquí pues pueden debatir, no sé, no digo nosotros, afuera es la tribulación. Después de eso, la segunda venida, ahí sí ya viene Jesús con nosotros. Bueno,
Después de esto vendrán los 1000 años en que Satanás va a ser aprisionado. Después va a ser soltado por un tiempo. Y ahí sí viene el Armagedón. ¿Sí? Y aquí van a haber unos juicios también. O sea, lo que se viene es impresionante. Es glorioso para los hijos de Dios, temible para los que no lo son. ¿Sí? Y como yo les decía, yo recuerdo mucho de esos 90s a puertas del Armagedón, porque yo cuando me convertí a Cristo, cuando vi mi necesidad del pecado, fue porque yo vi esto y dije, yo no quiero que esto sea. El día del Señor es terrible para los que no son sus hijos, pero para los que son sus hijos es una gloria inmensa. Y yo dije, no, yo quiero estar del otro lado, ¿no? De los que de los que van a ser arrebatados, de los que van a volver con Él, de los que van a vivir con Él. Yo quiero ser de ese grupo, yo ni me arriesgo al otro grupo. Animaos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos. Señor Jesús, sabemos que la hora no la sabemos, Señor. Solo el Padre la sabe. Pero también tú escuchas nuestras oraciones. No sé si es un poco egoísta, pero vuelve pronto, Señor Jesús. Queremos que vuelvas pronto, anhelamos verte. También tal vez con dolor, tal vez no un dolor de muerte, sino un dolor humano. Te damos gracias por esos que han partido contigo, Señor Jesús, porque les volveremos a ver junto a ti, Señor, que esas esperanzas, Señor, esa gloria que vio Juan, creo que no se va a parecer a la gloria que vamos a ver contigo, Señor, cuando tú nos arrebates o cuando seamos resucitados. Ayúdanos que esto nos aliente, Señor, a este diario vivir en esta tierra, Señor, a veces tan llena de pecado, también aburridos de nuestro propio pecado, de nuestros propios problemas, Señor. Pero sabemos que tampoco es así, sabemos que tú eres nuestro Dios aún en estos momentos. Tú nos das tu Espíritu Santo, tú nos das dones, tú nos das esperanza, tú nos cuidas, nos mantienes. Por eso te agradecemos como un Padre, Señor, porque tú nos guardas hasta que Él venga. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesús y anhelamos que vuelva pronto en su nombre. Amén.